Bueno, buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este estudio de Hebreos que estamos realizando todas las semanas. Hoy pretendemos terminar el capítulo 7. Estudiamos ya los primeros versículos y pues vamos a ver los últimos 8 del capítulo, del versículo 20 al 28, en el capítulo 7. Pero para ubicarnos en el contexto, vamos a poner los versículos de la semana pasada, porque esto pues lleva una continuidad y es importante que repasemos eso. Ayer tuve un poquito de problemas con el internet y me tuve que conectar con el celular. Vamos a ver cómo estamos hoy. Pero bueno, ahí está listo por cualquier cosa. Bueno, entonces la semana pasada veíamos del 11 al 19, en donde el escritor de Hebreos ha empezado un poquito más fuerte con el tema. Hemos visto en el transcurso de este estudio que usa la estrategia que usaban los rabinos anteriormente de ir de menor a mayor. Ha venido dando muchos argumentos. De hecho, el libro o esta carta de Hebreos, como sea, es la que más citas del Antiguo Testamento tiene en el Nuevo Testamento. O sea, es el escrito del Nuevo Testamento en donde más se menciona el Antiguo Testamento y nos ayuda a entender muchas cosas del Antiguo Testamento que nosotros no entenderíamos por no ser judíos. Para los judíos esto era muy familiar, pero a nosotros pues no nos suena tan familiar porque no crecimos en ese contexto. Pero el escritor ha venido dando suficientes argumentos para que los lectores, sus primeros receptores, entiendan lo que él está tratando de decir. Todo viene en función de demostrar la superioridad de Jesucristo, la divinidad de Jesús. Y ha venido pues hablando desde el primer capítulo, dice que Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero en los días actuales ha hablado por medio de su Hijo, y después empieza a mencionar la superioridad de Jesús en relación a Moisés, en relación a la ley, en relación a Aarón. Y la semana pasada, pues veíamos que él ya entra directamente a hablar y a comparar el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Jesús, que como vimos es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ya mencionamos a Melquisedec, que explicamos que pues, es un personaje misterioso que algunos consideran que era un tipo o un prototipo de Cristo. Otros aseguran que fue el mismo Cristo, que fue una cristofanía, una aparición de Cristo. Y ambas posturas son factibles. No se puede descartar ninguna de las dos. Pero el tema es que Melquisedec está anunciando el sacerdocio que iba a venir posteriormente de Jesucristo, porque tiene las características de Jesús. Dijimos que leíamos aquí que es rey de paz, rey de justicia, que es rey y sacerdote, que no tiene principio ni fin, porque no se establece la genealogía en la Biblia, y que es de un orden diferente al sacerdocio levítico, porque fue antes del sacerdocio levítico, mucho antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, pues este ya era rey y sacerdote, demostrando de esa manera que Cristo es un sacerdote y un rey eterno, que ha existido y existirá siempre. Y aquí pues vamos a seguir con ese tema. En los pasajes anteriores se hizo énfasis en Génesis 14, la reunión de Abraham con Melquisedec, para explicar quién era Melquisedec, y pues de aquí, en este pasaje, desde el 11, se está basando en el Salmo 110:4, que está aquí, en donde, que ese salmo se escribió después de que ya se había instituido el sacerdocio levítico, porque fue un salmo
eh, teóricamente escrito por David, y en donde, inspirado por el Espíritu Santo, él menciona lo que el Padre le dice al Hijo. Ya vimos esa parte en donde le dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí dice, por una parte, la ley anterior, o sea, la ley mosaica, la ley que Dios había dado a Moisés, en donde se establecía todo el ritual, eh, como parte del ritual, pues obviamente estaba el sacerdocio, todo lo que tenían que hacer los sacerdotes. Ya mencionamos los requisitos, hablamos incluso de las vestiduras. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, no podían ser de otra tribu, y los sumos sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, que también era de la tribu de Leví. Sin embargo, Jesús sabemos que no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá, según la promesa que había sido hecha a David, de su descendencia iba a haber un rey que iba a ser rey eh, eternamente. Entonces, y como fue anunciado también en Miqueas, capítulo 5, en donde dice, tú, Belén, Efrata, pequeña entre las naciones, pues de ti va a salir el que va a reinar, el Mesías, el Cristo. Entonces, Jesucristo, por decirlo así, no cumplía con los requisitos de la ley levítica, de la ley mosaica para ser sacerdote. No tenía necesidad de cumplir porque él ya era sacerdote, ya era sumo sacerdote desde antes de que la ley fuera establecida, fuera dada a Moisés. Y en el versículo 18 que veíamos la semana pasada, dice, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Fíjense la habilidad y el tacto, el cuidado que tiene este escritor al hablar o al escribir a los hebreos en cuanto a, pues, llevar muy estructurado su mensaje, porque empieza, como ya dijimos, dando evidencias del Antiguo Testamento, dando suficientes argumentos bien respaldados y hasta llegar a donde está en este momento, el versículo 18. Si este escritor hubiera empezado con lo que dice en el versículo 18, diciendo que la ley anterior era inútil e ineficaz, pues inmediatamente hubiera sido rechazada su carta, porque ese era un golpe muy duro para los hebreos, para los judíos. Como que si alguien se parara en la iglesia, en nuestras iglesias, en el púlpito, y dijera, hermanos, la Biblia es inútil e ineficaz. Obviamente a todos nos golpearía y a lo mejor lo bajamos ahí a tomatazos, ¿verdad? Por estar hablando ese tipo de cosas. El escritor de Hebreos llega a esto, les dice su ley, eh, transliterándolo en nuestro contexto, su Biblia es inútil e ineficaz. Eso les dijo en estas palabras. Pero él está respaldando lo que está diciendo. Pero lo bueno es que, ok, esa ley anterior, ese pacto anterior es inútil e ineficaz, pero se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento, bueno, yo quiero acercarme más a Dios, quiero mejorar mi intimidad con Dios? Y bueno, ¿cómo le hago para acercarme más a Dios? Aquí está la respuesta. La ley actual, el sacerdocio actual de Jesucristo, ese sacerdocio que no es según el orden aarónico, sino es según el orden de Melquisedec, que es eterno, es la que nos permite acercarnos a Dios. Anteriormente dijimos, había una barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo. No se podía penetrar, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Entonces, acercarse a Dios estaba limitado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores.
Entonces existe ya de por sí esa barrera entre el pecador y la santidad. Por eso recordamos cuando Moisés eh, le habla el Señor en aquella zarza, le dice, quítate las sandalias porque el lugar en donde estás es un lugar santo. Y obviamente Moisés tuvo que haberse quedado a cierta distancia del Señor por esa diferencia que hay entre la santidad de Dios y la pecaminosidad nuestra. Cuando Jesús en la barca le dice a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dice, arrojen la red. Y estaban en la orilla, les dice, Señor, hemos estado en alta mar toda la noche, no hemos pescado nada, ¿cómo vamos a pescar de día y aquí en la orilla? Ustedes saben que pues en la orilla los peces regularmente no se acercan porque hay bulla y ellos huyen al ruido, se encuentran en alta mar y en el silencio de la noche, por eso pescaban así antiguamente y en la actualidad pues es la mejor hora para pescar. Dice, ¿cómo si anteriormente pasamos ya toda la noche pescando en alta mar, no agarramos nada, ¿cómo vamos a pescar aquí? Pero el Señor insiste, tiran la red y cuando la sacan, la lancha prácticamente se da vuelta por la cantidad de peces que recogieron, que tienen que llegar Jacobo y Juan, o sea, Pedro y Andrés estaban pescando, ellos tiran la red, tienen que llegar Jacobo y Juan de otra barca a ayudarlos para poder sacar esa gran cantidad de peces. Entonces, una vez que Pedro ya recogió y los demás discípulos recogen los peces y los echan a la barca, Pedro reflexiona que lo que pasó ahí fue un milagro y que ese milagro tuvo que haber sido hecho por alguien divino. Entonces Pedro se arrodilla prácticamente a los pies de Jesús y le dice, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. Porque había una distancia entre el pecador y la santidad. Y entonces había el temor de que si alguien estaba en la presencia de Dios o miraba a Dios, pues inmediatamente moría. A través del sacrificio de Cristo, pues esa distancia se acortó por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Mencionamos anteriormente que la palabra sacerdote pues, se deriva del latín pontifer, que es constructor de puentes. El sacerdote es un intermediario, es un puente entre Dios y los hombres. Y en la ley levítica, pues Dios había establecido una manera de tener una relación con el hombre y establece el sacerdocio levítico como una medida temporal. No es que no haya servido para nada. La semana pasada mencionábamos que la ley levítica, la ley mosaica dada a Moisés, era como una radiografía, era como un ultrasonido que decía que era lo que estaba malo, pero no lo curaba. Un ultrasonido nos dice qué tenemos, qué es lo que no está funcionando en nuestro organismo, pero no lo cura. El que lo cura tiene que ser el médico. Entonces esa era la función de la ley. Establecer qué era lo que estaba malo, pero el remedio no lo daba la ley. Estaban todos los rituales, los sacrificios, que el macho cabrío, que los palominos, que la cebada, que lo que ameritara según la ley para expiar los pecados del pueblo, pero era una solución temporal. Con la venida de Jesucristo, el escritor de Hebreos dice, esa ley es inútil e ineficaz, por lo tanto, queda anulada. Entonces, los versículos que vamos a ver hoy, del 20 a 28, vamos a ver el sacerdocio de Jesucristo, que es un sacerdocio perfecto y eterno. Y vamos a los versículos 20 al 28. A ver, un voluntaria que nos lea Hebreos 7, 20 al 28, por favor. Amén, hermano. Se toca para ti. Ay, hermanos, disculpen ahí si escucharon, pues que me acaba de picar una abeja y me dolió un montón. Igual pasarme del escritorio a mi cama se me activó el micrófono. Perdón. Del 7 dijo hermano, del 10. 7 del 20 al 28. Del 20 al 28, ok.
Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Gracias, hermana Pati. Bueno, entonces aquí ya entra a establecer cuáles son las diferencias entre el sacerdocio arónico o levítico y el sacerdocio de Jesucristo, de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Dice, el sacerdote anterior, perdón, sí, en el sacerdote anterior no había un juramento, había una investidura del sacerdote, pero el sacerdocio levítico había sido por una ordenanza de Dios, pero pues en Éxodo vemos que Dios le dice a Moisés, pues vas a ungir a Aarón, y él y su descendencia van a ser sacerdotes y esto va a ser una ordenanza perpetua. Pero en el Salmo 110, 4, que es lo que estamos viendo, dice, juró Dios, perdón, y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio por juramento. ¿Y por juramento de quién? Del Señor, el Creador, el Dios de los cielos. Pues no hay nadie superior a Él, incluso por Él tiene que jurar por Él mismo, porque no hay nadie superior, y Él jura que ese sacerdocio va a ser para siempre. Una ordenanza se puede cambiar, una orden se puede alterar, incluso en el ejército, que las cosas son tan estrictas, hay contraorden, ¿verdad? En alguna oportunidad se da una orden a los soldados, a los pelotones, pero si las cosas no funcionan, hay una contraorden. Pero un juramento, no hay un contrajuramento. Un juramento es mucho más firme. Los médicos, por ejemplo, hacen el famoso juramento hipocrático. Y no hay un contrajuramento, no hay un momento de su carrera en que digan, bueno, ya eso no tiene vigencia, ya no voy a cumplir con ese juramento. Eso no sucede así. Algunos funcionarios, pues también funcionarios públicos, cuando toman posesión, pues hacen juramento de defender a la patria. Se supone que eso es sólido, no es algo que se pueda alterar, y menos un juramento de Dios. Él aquí ratifica, no voy a cambiar de parecer. El sacerdocio, tu sacerdocio, le dice al Hijo, es un sacerdocio para siempre. Por tanto, dice el escritor, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Entonces, el sacerdocio arónico era por ley, por ley divina. El sacerdocio de Cristo es por juramento divino. No era un sacerdocio por ley, no conforme a la ley, sino conforme a una decisión de Dios, nombrado por Dios. Según los criterios humanos, el que debía jurar hubiera sido Cristo. El funcionario público que está tomando posesión de un cargo es el que jura que va a desempeñar
su función como debe ser, pero según los lineamientos divinos, aquí es Dios, es el Padre el que hace el juramento y el que garantiza eso. Y dice, Jesús ha llegado a ser el que garantiza. Creo que en la versión que leyó hermana Patti dice el fiador. Un garante o un fiador es alguien, por ejemplo, si hacemos un préstamo, especialmente los préstamos fiduciarios que no tienen una garantía sólida, una garantía de una casa o de una propiedad, pues se pide un fiador, se pide un garante. ¿Y quién es el fiador? Es el que si el deudor principal no paga, pues tiene que asumir la deuda, se compromete a pagar. Mucha gente sirve de fiador cuando alguien va a alquilar una casa y muchas veces terminan pagando ellos las rentas de las casas atrasadas porque el inquilino se fue sin pagar. Pero eso es lo que un fiador hace. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él fue el fiador porque Él pagó por nuestros pecados. Los deudores somos nosotros. Los que pecamos somos nosotros. Pero Él asume la culpa y pues con su sacrificio Él pagó. Él recibió todo el peso de la ley. Por eso Él dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para que se cumpla. Él cumplió la ley recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Una vez que Él cumplió la ley, pues esta ley, como vemos aquí, ya se resultó inútil e ineficaz porque ya no tenía sentido, ya no servía para nada. Jesús fue el fiador. Pero no es solo el fiador de nosotros ante el Padre, sino también es el garante de que el Padre va a cumplir sus promesas para nosotros. Él también responde por las promesas del Padre hacia nosotros. Ahora bien, otra característica, dice, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos. El escritor o historiador judío Josefo menciona que el sacerdocio, los sacerdotes, según la ley de Moisés, fueron alrededor de 80, desde el sacerdocio de Aarón hasta el año 70, que fue donde se terminó el sacerdocio levítico. La semana pasada mencionábamos que fue la pantalla aquí. La semana pasada mencionábamos que aquí está. Bueno, el sacerdocio de Aarón era por descendencia, o sea, Aarón fue sumo sacerdote, después el hijo de Aarón fue sumo sacerdote, después el nieto, el bisnieto, y así sucesivamente. Pero estos sacerdotes morían. No podían ejercer sus funciones por más tiempo que el que pues tenían de vida. De alguna manera, estos sacerdotes pues eran conquistados por la muerte, pero Jesús conquistó a la muerte. Entonces, por eso Jesucristo es un sacerdote eterno. Por eso dice, no por una ley, no por nada, sino por una vida inquebrantable. Jesús conquistó a la muerte y por lo tanto, pues eso garantiza su sacerdocio y pues es un sacerdocio, como dice aquí, imperecedero. Aquellos 80 sacerdotes, 80 y pico, según Josefo, que se dieron desde Aarón hasta, como ya dije, el año 70, que fue cuando el templo fue destruido, y ahí realmente pues se terminó el sacerdocio levítico. Fue esa cantidad de sacerdotes. Entonces, ¿por qué ese sacerdocio era inefectivo? Porque dice, no perfeccionaba nada. Como dijimos, tenía cierta utilidad, pero al final de cuentas, los sacerdotes eran débiles. Por aquí dice,
Nos convenía tener un sumo sacerdote, dice el versículo 26, así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. El sacerdocio humano, el sacerdocio levítico, era débil porque los sacerdotes eran pecadores. Tenían que ofrecer primero sacrificio por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Y yo me pongo a pensar que a lo mejor ni querían ser sacerdotes. Imagínense ustedes un descendiente de Aarón que quisiera, que dijera, bueno, yo quiero ser cantante. Bueno, va a cantar al templo. Es el único lugar donde puede cantar. No, pero es que yo quiero ser auditor. Bueno, va a contar las ofrendas porque tiene que trabajar ahí. Es que yo quiero ser bombero. Bueno, voy a apagar el fuego de los sacrificios cuando se termine, porque de ahí tiene que estar en el templo. Eso le tocó, no hay otra opción. Entonces, pues tenía que hacerlo por obligación, no porque quisieran, no era la vocación de ahora de un misionero que va al campo porque se siente el llamado del Señor o que se mete a un ministerio porque siente que es lo que tiene el Señor para él. No, ahí era por ley, por obligación. Entonces, pues algunos harían su trabajo más o menos, pero otros nada que ver. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Los mismos hijos de Aarón fueron consumidos por ofrecer un sacrificio que no era. Tenemos a los hijos del sacerdote Elí, que sabemos que trataban mal a la gente, que agarraban lo mejor de la carne que iba para los sacrificios, para su consumo. Entonces no era un sacerdocio que funcionara. Era, como está diciendo el escritor, por hombres débiles, por hombres pecadores, y por eso era ineficaz. Pero Dios tenía preparado un sacerdocio mejor, y esa palabra es importantísima. Se cambió por algo mejor. Algo así como cuando vamos a un médico y ya mencionamos eso, tenemos una dolencia, una enfermedad, el médico nos da unas pastillitas, nos las tomamos, pero la semana no pasó nada, al mes pues, nos alivió un poco, pero la dolencia al final no se quita. Entonces vamos a buscar un médico mejor. ¿Por qué? Porque el anterior no fue eficaz para nosotros. Entonces, por eso dice, si la ley hubiera funcionado, si la ley mosaica hubiera perfeccionado a la gente, no hubiera sido necesario otra ley, pero era necesario porque no funcionó y porque el Señor tenía preparado algo mejor, que era el sacerdocio de Jesucristo. Y si cambiaba el sacerdocio, pues también la ley tenía que cambiar. No estamos hablando de la ley moral de Dios, esa no cambia, pero toda la ley ceremonial, todo lo que se había estipulado en el Antiguo Testamento, pues quedó abolida. ¿Y por qué no podía ser perfecta esa ley? ¿Por qué no podía acercarnos a obtener una relación, permitirnos una relación perfecta con Dios? Pues simple y sencillamente porque no se podía cumplir. Los judíos, los hebreos, no pudieron cumplir con la ley y cayeron en la hipocresía, lo que Jesús condenó. Los fariseos incluso habían hecho más estricta la ley, habían puesto muchas más restricciones y regulaciones, pero ellos eran los primeros que no las cumplían. Incluso los mismos apóstoles, si ustedes se recuerdan, Pedro fue a predicar a los gentiles y los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, si estos gentiles
que eran los impíos de aquella época, ¿verdad? Los paganos, los incircuncisos. Pedro dice, si estos gentiles recibieron el Espíritu Santo, ¿qué impide que los bauticemos? Y entonces son bautizados en agua. Y Pedro regresa muy contento a la iglesia de Jerusalén a contar que los gentiles se habían convertido, que incluso ellos habían recibido el Espíritu Santo, y los de la iglesia de Jerusalén molestos, porque ¿cómo así los gentiles? Pero al final pues empiezan a discutir qué hacer en ese caso. ¿Qué hacemos con estos gentiles que están aceptando el Evangelio, recibiendo incluso el Espíritu Santo? Y entonces unos decían, pues tienen que cumplir con la ley. Y otros decían, no, es que no. Pablo y Bernabé estaban en contra de que se hicieran los gentiles cumplir con la ley, pero los demás de la iglesia primitiva opinaban que sí. Hasta que llega Santiago, que tenía pues más autoridad, y les dice, miren, no nos hagamos bolas. No lo dijo así, pues, pero fue lo que quiso decir. No nos compliquemos. Si ni nosotros podemos cumplir la ley, ¿por qué les vamos a exigir a los gentiles que cumplan la ley? Entonces ahí los convence, porque no era posible desde el punto de vista humano, desde la naturaleza pecaminosa, no era posible cumplir con los requerimientos de la ley. Pero ahora tenemos una mejor ley, un mejor pacto, que es el pacto de la gracia, el pacto de la justificación por la fe. Todo lo que se necesitaba ya no era sacrificar animales, sino creer en Jesucristo, quien se había presentado a sí mismo. Aquí los sacerdotes, dice, día tras día tenían que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero él no ofreció un sacrificio por él mismo, sino que él mismo fue el sacrificio para que fuera un sacrificio perfecto. Y fue una sola vez y para siempre que él se ofreció a sí mismo. Entonces, ahí estamos viendo, pues, está demostrando el escritor toda la superioridad de Jesucristo, como él perfeccionó esa relación con el Señor y la perfeccionó, pues, con su sacrificio, con su cuerpo glorificado, como mencionamos anteriormente. Él con un cuerpo glorificado ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, y de esa manera, pues Él nos garantiza a nosotros que va a pasar lo mismo, que un día, pues, vamos a dejar este mundo, pero vamos a resucitar, y con cuerpos glorificados vamos a ir a la presencia del Padre, como Él lo hizo. Eso es la garantía que Él nos da. Entonces la ley había quedado abrogada, y eso pues tampoco fue algo casual o algo que no estuviera planificado. Eso estaba ya establecido en el Antiguo Testamento, estaba profetizado. Vamos a ver Jeremías, a ver si lo logro poner aquí en pantalla, pero Jeremías 31:31, si lo logran ver, dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Como sabemos, las profecías tienen un cumplimiento en corto plazo, o mediano plazo, y un cumplimiento a largo plazo. Esto se cumplió con la venida del Señor, con esa nueva ley que el Señor puso en sus corazones, o en nuestros corazones, pero tiene un cumplimiento futuro también, cuando pues, el Señor venga por segunda vez. Pero
lo que se está demostrando es que no fue algo que el Señor se sacara de la manga, que lo improvisara, sino ya estaba pues profetizado en el Antiguo Testamento. Y el pacto con Moisés, el antiguo pacto, pues estaba garantizado por Moisés, pero el nuevo pacto está garantizado por Jesús, por su obra salvífica y expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces ya no necesitamos sacerdotes. Por eso es que nosotros los evangélicos no tenemos sacerdotes, no tenemos intermediarios, porque eso ya quedó. Lamentablemente los judíos siguen soñando con volver a la ley anterior. No conozco Jerusalén, quiero ir, no quiero morir sin poder ir a Jerusalén. Pero sé que hay un instituto en Jerusalén en donde están haciendo todos los preparativos para retornar a los sacrificios. Ahí tienen ya las vestiduras sacerdotales, ya tienen una maqueta de cómo van a reconstruir el templo o recuperar el templo, y pues en su mente está el propósito de volver a hacer los sacrificios. Y según está profetizado en la Biblia, pues van a volver a eso. Pero eso ya es ineficaz. Ya ahí el escritor de Hebreos dice, no se necesita más, ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos intermediarios, no necesitamos a alguien más, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Para qué vamos a necesitar otro sacerdote si tenemos al que es superior a todos? Y el mismo Cristo lo dijo, como ya mencionamos, en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino al Padre es Jesucristo. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí el mismo autor de Hebreos, en el capítulo 4, al final, que lo vimos, dice, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestros pecados, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por lo tanto, gracias a eso podemos acercarnos confiadamente al Señor, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, por ese sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y entonces esto finaliza con estos versículos en donde dice 26 al 28, ya los leímos, pero repetimos, nos convenía tener un sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores. Y aquí hay que hacer una observación también, porque cuando dice apartado de los pecadores, no se refiere a una separación física, porque sabemos que Jesús fue el primero que quiso condescender con los pecadores. Él entraba a la casa de los fariseos, a la casa de los publicanos, de los pecadores, comía con ellos. En una oportunidad pues, se acercó a aquella mujer a lavarle los pies y dijeron, si este fuera profeta sabría que quien le está lavando los pies es una mujer pecadora y no lo aceptaría. Pero Jesús sabía, él a propósito compartía con los pecadores, porque él no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. No estamos hablando de una separación física, sino de una separación espiritual, porque Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo es santo, y esa santidad la separa de nosotros, pero físicamente Él está con nosotros. Y un elemento que a mí me llama mucho la atención y que pues, realmente nos da mucho aliento. Dice, como Jesús permanece para siempre y su sacerdocio es imperecedero, también puede salvar por completo. Y alguna alternativa que menciona aquí de traducción o de otras versiones, puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que él vive para interceder por ellos. Cuando dice que él puede salvar por completo, hermano, se refiere no solo al presente, al futuro, sino también al pasado,
porque Él con su sacrificio pues también salvó a los antepasados, como vamos a ver más adelante. Salvó pues también eternamente. Pero dice, para interceder por ellos. Yo no sé, hermanos, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien les dice, hermano, sé por lo que estás pasando y estoy orando por ti? ¿Alguna vez alguien les ha dicho eso? O estoy orando por tu ministerio. ¿Qué se siente? ¿Quién me puede decir qué se siente cuando le dicen a uno algo así? Alguien que lo ha experimentado. ¿Nunca nadie les ha dicho así? O ya se me durmieron. Amén, hermano. Siente uno fortaleza, se siente acompañado, comprendido. Siente que, como dice la palabra, cuando dos piden una misma cosa, el Señor oye. Siente uno que el Señor está atento también a uno por la oración de la otra persona. Amén. ¿Qué pasaría, hermano, si de repente usted tiene un sueño y el Señor se le acerca y le dice, estoy orando por ti? ¿Cómo se sentiría? Pues obviamente mucho mejor, pero como dijo la hermana, cuando a uno le dicen estoy orando por ti, uno se siente fortalecido. Se acerca a alguien, estoy orando por ti, hermano. Y qué rico se siente. Y por eso es que debemos orar unos por otros. Siempre, hermanos, oremos unos por otros y especialmente por nuestros pastores, nuestros líderes, que el hecho de que sean pastores o líderes no significa que no sean tentados, sino que la tentación es más fuerte cuando se está en esas posiciones. Entonces es importante en nuestra lista de oración pues orar por nuestros líderes y por nuestros pastores. Pero cuando alguien se acerca a uno y le dice estoy orando por ti, eso llena. Yo hay gente con la que no me he relacionado mucho y de repente me dicen estoy orando por ti y me entra así como que un mejor feeling y entonces digo, bueno, yo también voy a orar por esta persona porque sin conocerme mucho estoy orando por él. Ahora, miren lo que dice esta parte. Dice, por eso también puede salvar por completo o para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús está siempre intercediendo por los que por medio de él se acercan a Dios o por los que por medio de él nos acercamos a Dios. Él está intercediendo por nosotros. Y dice la Escritura también que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. Ahí está Jesús intercediendo siempre. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestros pecados. Está, Señor, yo pasé por eso, yo sufrí esa tentación y yo entiendo lo que pasa, entonces, por favor, ayuda a la hermana Carol, ayuda a la hermana Patti, a la hermana Gloria en su situación. Dale fortaleza. Jesús está intercediendo por nosotros, Él mismo, aquí lo dice el autor de Hebreos, permanentemente y siempre. No es aquello de que un día se le va a olvidar o que se va a morir y ya no va a interceder por nosotros. No, Él no solo puede salvar siempre, sino que Él intercede siempre por medio de a los que nos acercamos a Dios por medio de Él. Esa es una gran garantía, una gran fortaleza que el Señor pues haga eso por nosotros. Hay un par de citas más que quisiera compartirles ya para terminar. Vamos a ver aquí Efesios 2:14, si alguien me gana en encontrarlo. Efesios, que nos lea por favor, Efesios 2, del 14 al 16. Si lo pueden ver aquí en pantalla, si no en sus Biblias,
Aquí está, Efesios 2, 14 al 16. Dice la palabra del Señor, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al ser la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¿A qué número? Sí, ahí. Vemos aquí, Ahí. entonces, que esto se refiere a los gentiles, a cómo el Señor unió a judíos y gentiles que pues no se podían ver entre ellos. El Señor, por medio de su sacrificio, los unió. Pero dice, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Eso lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Ya no estamos bajo la ley. Por eso ya no creemos en las obras, ya no creemos que por nuestros méritos podemos acercarnos al Señor o alcanzar la salvación, como puede creer en otras doctrinas, que es la gracia y las obras. No, Él abolió la ley de las obras y ahora estamos bajo la gracia, el perdón infinito de Jesucristo por medio de su sacrificio. Y también pues vamos a leer Primera Juan, si también lo pueden buscar ahí, Primera Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Lo leemos aquí. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, ¿qué dice? Tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Entonces aquí se ratifica lo que estamos hablando. Tenemos un abogado, tenemos alguien que está intercediendo siempre por nosotros. Y ese intercesor es Jesucristo, el justo, el santo, el sin pecado, sin mancha, el que permanece para siempre, el que es eterno y que es perfecto. Por eso tenemos un sacerdote perfecto y eterno, y ese ha sido el título del estudio de hoy, hermanos, y pues vamos a seguir con un poquito más detalle la semana entrante, pero pues con esto terminamos el capítulo 7. Una inquietud tengo, hermano Macía. ¿Por qué se le juramentaría a Jesús el hecho de que fuera sacerdote? Si él era lo máximo, él es el mayor de todos, él no miente, no tenía necesidad de hacer juramento. ¿Por qué haría juramento al Señor? ¿Perdón? ¿Por qué qué? No escuché. Haría juramento el Señor cuando tomó el sacerdocio. ¿Por qué el juramento? No, ¿por qué haría el Señor Jesús un juramento cuando tomó el sacerdocio? Cuando Él es la persona que más cumplidora, el mejor de todos, y que no había necesidad que Él hiciera juramento. Pero tengo inquietud, ¿por qué haría sus juramentos? Jesús no hizo el juramento. Lo que decíamos es que... sí dice que se hizo juramento, No, lo que mencionábamos es que, por ejemplo, en nuestro contexto, un funcionario público que asume un cargo hace un juramento, un médico hace el juramento hipocrático, pero en el caso de Jesús fue Dios, fue el Padre el que juró. Él fue el que juró al Hijo, él le dijo, juro, el Señor juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, le dijo. El que juró fue Dios, entonces no fue Jesús. Sí, el Padre fue el que juró, que no tenía necesidad de jurar, pero él para dar la seguridad, para ratificar lo que él está diciendo, como juró Abraham.
Abraham le juró que su descendencia iba a ser inmensa, y él respalda ese juramento, y hasta la fecha sabemos pues que los judíos no se pueden contar, están por todo el mundo, ¿no? Como la arena del mar o como las estrellas, no sabemos cuántos judíos hay. Y Sí, no para solo mí era judíos, innecesario, pero si a él le plació hacerlo, pues lo respetamos, ¿verdad? Ujú. entonces Solamente, eso es lo que mencionaba. ¿No? Jesús no juró, fue el Padre el que le juró al Hijo. ujú. Porque hermana Patti quería mencionar algo. Sí, gracias, hermano. Solo un pequeñito aporte. Tal vez ya muchos lo sabían, pero el Nuevo Testamento, lo que conocemos ahora en la Biblia, ¿verdad? Que es Nuevo y Antiguo Testamento, en realidad las palabras con las que se les conoce son, no lo voy a pronunciar bien probablemente, pero es Palabras de Atequé y Cainés de Atequé, que uno significa antiguo pacto y el otro significa nuevo pacto, que era lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Que nosotros ya somos salvos por la gracia y de hecho en la Biblia está dividido así, ¿verdad? Los del nuevo pacto y el antiguo pacto. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermano Patti. Sí, el antiguo pacto es el pacto con Moisés, la ley mosaica, pero el nuevo pacto pues es el pacto de la gracia, el pacto de la justificación por la fe, el pacto que por medio del sacrificio de Cristo pues no, es suficiente, no necesitamos nada más, no estamos lenos, no estamos sacerdotes, sino que pues, solo con creer en el Señor Él nos justifica. Muy bien, si no hay más, lo dejamos aquí y pues esperamos volver a reunirnos, si el Señor lo permite, la próxima semana.